Bien, hermanos queridos, continuando con esta segunda parte de nuestra serie que hemos iniciado, quisiera presentar en esta hora, hablando de los eventos internos y externos, hablamos de lo que es un paralelismo entre lo que dijimos, lo mismo que fue, lo mismo que será. Hablamos de las representaciones del tipo y el antitipo. Y hoy quisiera presentar los eventos internos y externos, y para comprender de una mejor manera este tema debemos de establecer algunas bases. Entre ellas el entendimiento sobre eventos que son internos, es decir, que ocurren dentro de la iglesia, y eventos que son externos, es decir, fuera de la iglesia. Esto puede ser tanto en las naciones o en el mundo natural. Quiero establecer algunos de ellos. Por ejemplo, los sellos y las 7 iglesias o las iglesias del Apocalipsis. Cuando hablamos de los sellos y las iglesias, quiero leer una cita del libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, y él dice: los 7 sellos representan acontecimientos de un carácter religioso y contienen la historia de la iglesia desde el comienzo de la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando hablamos de los sellos están haciendo un paralelo ¿a qué? A las iglesias. Está haciendo referencia a las iglesias. Recuérdense de los sellos, cuando se abrió el primer sello, un caballo blanco; el segundo sello, el rojo; tercer sello, el caballo negro; cuarto sello, el caballo amarillo; quinto sello, las almas bajo el altar. En fin, todo esto hace representación a la iglesia, al comienzo de la era cristiana hasta la segunda venida de Jesús. Luego encontramos, hablando de las iglesias, que son paralelos a los sellos, son eventos también internos, eventos que tienen que ver con la iglesia. Y lo dice también el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 467, dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Entonces, estos eventos internos tienen que ver o esta revelación tiene que ver con los eventos internos, o con lo que tiene que ver con la iglesia. Por ejemplo, cuando Dios hizo pacto con Abraham, este mismo patrón de eventos externos e internos los podemos ver en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y para ello vamos a ver lo que dice el libro de Génesis. Génesis 15, 12 al 16, nos dice: mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán afligidos por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Miren, qué interesante notar lo que Dios le dice en este momento a Abraham, porque tiene un significado muy importante cuando analizamos la historia del cautiverio del pueblo de Dios. Y fíjense que estos eventos, notaremos que Dios le está profetizando a Abraham sobre lo que le iba a acontecer a su pueblo. Y Dios le dijo que su pueblo sería afligido en tierra no suya. ¿Durante cuánto? 400 años. Este periodo de tiempo era un tiempo probatorio. Pues si notamos, en el versículo 16 se nos dice que la maldad del amorreo aún no había llegado a su colmo. Esto nos dice que Dios iba a juzgar a las naciones durante ese periodo de tiempo. ¿Cuánto? 400 años de cautividad. ¿Iba a juzgar a quién? A las naciones. Iba a juzgar al amorreo, a las naciones, pero también el pueblo de Dios iba a pasar por una prueba. Si notamos que de nuevo los versos 13 y 14, veremos que sería juzgado tanto su pueblo como la nación que estarían cautivos. Por eso dice: más también, es decir, tanto a los hebreos los juzgaré al final de los 400 años, como la nación donde estaban cautivos, en este caso era Egipto. Por lo tanto, podemos decir que los eventos externos representan a Egipto y los eventos internos representan a los hebreos. Pero esto no es todo, sino que Dios también juzgaría al amorreo. Y quiero que leamos esta cita
de Génesis 15, 17 al 21, porque dice que sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cineos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Allí menciona algo interesante de estas tribus. Y fíjense que si contamos cada nación que se menciona en el último versículo del capítulo 15, encontramos que son 10 naciones las que serían juzgadas. Pues todas ellas representan al amorreo. Y estas 10 naciones son un símbolo del mundo. Así que en conclusión, tenemos que Dios está juzgando al mismo tiempo tanto a su pueblo como a los egipcios. Es decir, ambas líneas corren al mismo tiempo y esto prepara el camino para después juzgar a las 10 naciones. El pueblo de Dios tuvo 400 años de cautividad, pero en este caso los hebreos representan a la iglesia o el evento interno y Egipto representa al evento externo que serían las naciones y entre ellos incluyendo al amorreo y a las 10 naciones que representarían entonces al mundo. Es interesante que podamos ir entendiendo paso a paso estos acontecimientos históricos, porque si nos tomamos como base lo que leímos al inicio de nuestra primera presentación, encontramos que es lo mismo que fue, lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol y la historia se está repitiendo nuevamente. Y es interesante que nos quedemos con este pensamiento, porque vamos a ver esas 10 naciones o esas 10 tribus, esos 10 reinos y lo que va a representar también para estos últimos días. Dios les pueda bendecir.